hacer el cardiólogo y el estudio hemodinámico, ¿entiendes? Entonces mira que es importante porque dice troponina y esta misma isquemia, la falta de oxígeno, te puede llevar a la arritmia cardíaca, a la taquicardia ventricular, a la fibrilación auricular y terminar el paciente haciendo ¿qué? Muerte súbita, ¿no? O a la insuficiencia cardíaca. Acuérdate que cuando tienes insuficiencia cardíaca, la troponina, ¿cómo está? El dímero D, ¿cómo está? La troponina, ¿cómo está? Elevada, ¿entiendes? Entonces yo tengo que estar atento porque hay arritmia, insuficiencia cardíaca. El péptido natriurético, ¿cómo está? Elevado, porque tiene insuficiencia cardíaca. Estoy hablando de tromboembolismo y todo, pero lo que pasa es que todos estos pacientes, si tienen un bajo gasto, puede darle un tromboembolismo, una arritmia o insuficiencia cardíaca. Entonces el péptido natriurético puede estar elevado también porque hace insuficiencia cardíaca. ¿Y esto a qué lo lleva? Lo va a llevar a la muerte, ¿entiendes? Entonces mira que es importante todo esto que te dice ahí con los cambios electrocardiográficos que hay. Dale, por favor, sigamos. Entonces mira qué importancia que el tiempo del infarto Q. Acuérdate que cuando ya tú tienes una QS, ¿qué significa? Que ya está infartado el músculo y que ya no necesita estreptoquinasa ni nada, ¿entiendes? Por eso la importancia de rápidamente llevarlo a la emergencia y estudiarlo al paciente, porque ya te dice que en 3 o 4 horas ya el paciente ya tiene necrosado todo el músculo y ya no hay que salvar. Lo importante son las primeras 2 o 3 horas que tú puedes salvar entre más masa muscular. O sea, ¿de qué voy al consultorio? Voy a la emergencia de ustedes, están trabajando ustedes y tengo una angina ya prácticamente. Y tú no me calmas el dolor y me mandas por allá. Y luego ya tengo un infarto de miocardio, cuando debiste estudiarme ya dentro de las primeras 3 horas y ya comienzo a tener falla cardíaca. ¿Y ya de qué me sirve que me dejas vivo si ya tengo un QS acá y ya no tengo nada más? ¿Y yo qué puedo tener? Una insuficiencia, me dejaste con una fracción de eyección de 20, entonces he hecho un shock cardiogénico. Pues voy a morir y el 80% se muere, yo diría que la primera semana, y me deja a mí como que no puedo caminar porque me canso, me fatigo y termino ya haciendo una angina post-infarto. Cuando te dice angina post-infarto, que nuevamente tienes el dolor y te puedes infartar más. Pero yo ya tengo 20 de fracción de eyección, o sea, me infarto más ya de la muerte, ¿entiendes? Entonces sí captan que yo lo que te digo que rápidamente tú tienes que diagnosticar al paciente para evitar el QS que estos pacientes tienen. Entonces te dice importancia del tiempo, un infarto Q, ¿entiendes? Te está hablando del dolor retroesternal, sudoración, palidez, frialdad que el paciente tiene, se va a la mandíbula o al hombro del lado izquierdo, ¿entiendes? Entonces es importante que lo tenga. Síntomas, te dice, ya, llamada, traslado, hospital y abrir la arteria. ¿Entiendes? ¿Cómo la abre? Con estreptoquinasa, con RTPasa o cateterismo, ¿entiendes? Pero bueno, tienes que estudiarlo al paciente, porque te interesa que, dice, la demora en el inicio del tratamiento de la reperfusión, pérdida creciente de qué, de osmocito, de masa muscular, que te puede llevar ¿qué? Siempre yo le digo a los residentes que el mejor médico no es el que saca el paro cardíaco, es el que evita el paro cardíaco. El paro cardíaco es consecuencia de lo que no corregiste, no te diste cuenta. Entonces sácalo tú, pues le digo, me pongo molesto, porque si está acidótico teníamos que corregirle eso. Estaba hiperglicémico 500, teníamos que corregirle. Estaba saturando mal, que estaba en 88, entonces teníamos que oxigenarlo bien, tenerlo bien diagnosticado, pero no lo hacen. Entonces paro, sálvalo tú, si uno tiene que ser obsesivo para seguirlo al paciente, y no lo hacen, porque más medio lo tocan. Oye, y examínalo bien, mira qué es lo que pasa, por qué está disneico, mira la radiografía, el electrocardiograma, apréndelo a investigar, hazle los gases arteriales para ver qué es lo que pasa, ¿entiendes? No lo hacen. Entonces, me interesa que ustedes entiendan esto. El paciente viene con dolor en el pecho, ¿qué tiene que hacerle? El electrocardiograma, pues, ¿qué más tiene que hacerle? El examen de sangre, ¿entiendes? ¿Le vas a mandar glicemia o no? Tienes que mandarle, pues, si el paciente, yo te digo, ¿quién más infarta? El diabético. ¿No te interesa a ti saber si el paciente es diabético o no? Sale 500, ¿qué tienes que darle? Bajarle la glicemia, ¿entiendes? Es un todo, ¿entiendes? Que tenemos que estar atentos. Pero ¿qué tenemos que hacer? El electrocardiograma. Porque como yo te dije, ¿cómo tú diagnosticas un infarto? Por el dolor, ¿qué más?
por las enzimas cardíacas. ¿Y qué más? El electrocardiograma. Entonces tiene que aprenderlo, ¿entiendes? Eso es muy importante y hacerlo más rápidamente. Entonces cuando sean internos ustedes y alguien viene con dolor en el pecho, anda a ver el electrocardiograma y tómale, pues. Se supone que van a aprender a tomar un electrocardiograma, pues, ¿no es cierto? Y cuando le pones la vía, de una vez saca una jeringuilla con heparina para hacerle ¿qué? Para que al paciente hacerle las troponinas, ¿ya? Entonces mira que es muy importante diagnosticarlo rápidamente, y eso depende de la actitud de ustedes, porque ustedes van a ser residentes y van a estar muy pilas, ¿entiendes? Si no, y puede ser hasta tu papá, ¿entiendes? A tu mamá, espero que no, ¿entiendes? Pero de todas maneras uno tiene que estar atento por la familia, ¿entiendes? Porque ustedes van a ser, ustedes van a, ¿cómo se llama? Van a asesorar a sus padres, porque dicen, no papá, usted fuma, es diabético y está con dolor. ¿Cómo es el dolor? Como que me aprieta, lo ve sudoroso, ¿sabe qué papá? Vamos acá, vamos al hospital porque está teniendo, me da la impresión, un infarto o una angina de pecho. ¿Y qué pasa? Y hace el electro y ahí la elevación del ST que tiene el paciente. Se está infartando, pues, ¿entiendes? Pero es importante lo que lo lleva después de 6 horas. 6 horas ya tiene el QS y ya no hay nada que hacer. Entonces que ya quedó con insuficiencia cardíaca. ¿Quedó claro lo que estamos diciendo? Vamos, las enzimas cardíacas, ¿entiendes? Que tú le tienes que mandar al paciente, ¿entiendes? La primera hora necrosis prácticamente a las 12, 18 horas, ¿entiendes? Entonces es importante que la mioglobina, la troponina, la CPK, la LDH que se elevan, ¿entiendes? Entonces yo tienen que estar atentos a esto, mandarle estas enzimas. Espero que cuando me ponga en el examen cuáles son las enzimas cardíacas, lo sepas, ¿entiendes? No saben a veces cómo pueden pasar de años. Tienes que saber, pues, porque a veces el residente te dice, hazle las enzimas cardíacas, ¿qué le va a decir? Doctor, ¿cuál es? Cuando te la estoy enseñando. Mioglobina, ¿qué te dice ahí? Mioglobina, troponina, platiquinasa, ¿qué más? LDH. Entonces, por favor, apréndetela, pues son 4 cosas. O sea, no te las aprendes, por favor, ¿a dónde están? Pilas, por favor, dale. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, hazlo, el péptido natriurético es importante, porque si está elevado significa que tiene falla cardíaca, ¿entiendes? Que siempre tienes que hacerlo. Así sospeches tú el tromboembolismo pulmonar, hazle el péptido natriurético. Pero si tienes un tromboembolismo pulmonar, el péptido natriurético está elevado, te dice que ese tromboembolismo pulmonar es masivo, que te está llevando a falla cardíaca derecha. Si tienes CPK elevada, la troponina, ¿entiendes? La CPK es un infarto y tiene péptido natriurético elevado. ¿Qué te está diciendo? Que está haciendo falla cardíaca, o sea, probablemente está haciendo un shock cardiogénico. Es todo que yo tenemos, ¿entiendes? La medicina es todo y nosotros tenemos que estar. Pero nunca va a pasar la inspección, palpación, percusión, ocultación, examinarlo al paciente. Por un paciente que tiene una falla de bomba, ¿entiendes? Falla cardíaca, ¿qué le vas a encontrar en las bases pulmonares? Rales crepitantes, no soporta el decúbito, ¿entiendes? Porque está con sobrecarga de líquido por falla cardíaca, que el corazón no te puede bombear esa sangre. La medicina es fácil, ¿entiendes? Pero yo tengo que entender todo esto. ¿Y qué tienes que entender? Fisiopatología, lo que te estoy explicando, ¿entiendes? Si no lo entiendes, bueno, pregúntale a Rubén, en pocas palabras, ¿entiendes? Es importante que usted haga preguntas. Si la puedo contestar, la contesto. Si no la puedo contestar, bueno, la próxima clase. Entonces dice, síndrome coronario agudo con elevación del ST. La premisa es reabrir la arteria lo más rápido posible. Yo te dije que qué pasa cuando hay una ruptura de placa, ¿entiendes? De ateroma, ¿no es cierto? Y se obstruye. Entonces es importante que abrir eso, porque si no se necrosa más, ¿entiendes? El paciente, ¿sí? Fibrinolítico, la estreptoquinasa o la RTPasa, ¿entiendes? ¿Qué pasa? La aspirina y el clopidogrel, ¿qué te produce? Disminución, ¿qué? Te bloquea. Pero para la estreptoquinasa y la RTPasa, ¿qué te produce? Lisa el coágulo, destruye el coágulo y te permeabiliza la arteria coronaria, ¿entiendes? Entonces eso es importante, pero eso es las primeras 3, máximo 4 horas que tú puedes hacerlo. Entonces si lo traes después de 6 horas y hay QS, ya no tienes por qué darle estreptoquinasa ni nada, no sé que ya estás infartado, pues, ¿no? Porque la QS sale cuando ya te infartaste. Entonces te dice la angioplastía coronaria primaria. Eso se está haciendo mucho, ¿entiendes? Porque llamas al cardiólogo y el hemodinamita y entra a hacerle un cateterismo para ver qué arteria está obstruida. Y ahora le están poniendo ¿qué? Los stents, pero eso hablamos después. Entonces dice,
El centro de experiencia dice con soporte quirúrgico, puerta balón, menos de 90 minutos. Intervalo puerta balón, puerta aguja, menos de 60 minutos. Dice, contraindicación, fibrinolítico, infarto de miocardio de alto riesgo, QGIS 3. O sea, cuando ya el paciente tiene ortognia, disnea, rala crepitante, te dice QGIS 3, o sea, insuficiencia cardíaca ya, o edema del pulmón, la mortalidad es mayor. Y es un problema para ellos, porque el paciente, ¿tú qué tienes que estar? Para cuando le haces el cateterismo por acá, por la femoral o por la radial, metes el catéter y el paciente tiene que estar acostado. Y un paciente que tiene QGIS 3, QGIS 4, como edema pulmonar, no tolera el decúbito, ¿entiendes? Verdadera falla de bomba. Entonces eso no quieren hacerlo los hemodinamistas, los cardiólogos hemodinamistas, ¿entiendes? Y acá que estás viendo, obstrucción de la arteria coronaria. Mira, que acá está la arteria coronaria y aquí hay una obstrucción. Y dice obstrucción coronaria, infarto Q, está hablando, ¿no es cierto? Lisis espontánea, angina inestable, infarto no Q, oclusión incompleta. Entonces mira la importancia de que des aspirina, clopidogrel, la estreptoquinasa, todo depende, ¿no es cierto? Y lo estudies al paciente. Sigamos. Aquí te está hablando estratificación de riesgo, TIMI, son los estudios que hay. Entonces dice edad, más de 65 años. Historia de angina, 2 eventos o 24. El paciente comenzó a tener dolor en el pecho, angina de pecho, 24 horas antes. ¿De qué te está hablando? Es mayor mortalidad. ¿Antecedente de qué? Prácticamente de estrés, de estrés prácticamente frecuente. Te habla de frecuencia respiratoria, antecedente de angina de pecho. ¿Entiendes? Historia de insuficiencia cardíaca o infarto. Acuérdate que si tiene una historia de insuficiencia cardíaca o infarto de miocardio, ¿qué va a pasar? Es un paciente que ya tiene un corazón enfermo, ¿entiendes? Entonces ese paciente no va a tolerar mayor lesión, mayor isquemia y mayor necrosis del corazón. El examen físico prácticamente aquí te dice riesgo aumentado, frecuencia cardíaca y presión arterial sistólica disminuida. ¿Entiendes? Dice, el electrocardiograma, ¿qué te dice? Depresión del ST o depresión del ST. Mira que es importante esta depresión del ST. Enfermedad coronaria, 50% de estenosis, o sea que hay obstrucción un 50%. Los biomarcadores positivos, te está hablando que se infartó el paciente, ¿entiendes? Entonces, ¿qué medicación utilizada? Aspirina, pues ¿la aspirina qué? El ácido acetil salicílico, ¿entiendes? Que es este paciente. Sigamos. Entonces aquí te está hablando la estratificación. Edad de más de 65 años, 2 o 3 más factores de riesgo, dice estenosis de la arteria coronaria, más del 50%, el uso de aspirina 7 días antes previo a la angina, severa, dice angina severa más reciente, menos de 24 horas, desviación del ST, te está hablando, y aumento de los marcadores cardíacos. Sigue, por favor, dale. Sigamos. Sigue, dale. Sigue, por favor, sigue, dale. Sigue. Son los diferentes estudios que hay. Sigue, dale. Entonces aquí dice síndrome isquémico agudo, marcador con troponina, patogenia, placa inestable, evento, angina de pecho, angina o infarto, PCR dice injuria miocárdica, muerte o insuficiencia cardíaca, pectio natriurético, disfunción ventricular, muerte o insuficiencia cardíaca. Es importante porque el pectio natriurético, yo te expliqué anteriormente que el pectio natriurético ¿a dónde está? En la aurícula derecha o izquierda. Las aurículas se distienden tanto que hace que se produzca el pectio natriurético para tratar de ese paciente hacerlo orinar, perder volumen, porque significa que ya tiene prácticamente la aurícula derecha o las aurículas están llenas, están sobredistendidas. Entonces ahí se produce pectio natriurético cuando el paciente tiene falla cardíaca. Dale, por favor, sigamos. Síndrome isquémico agudo. Sigue, por favor, dale. Sigue, perdón. Sigue. Sigamos. Son los diferentes estudios, pero eso no. ¿Entiendes? Sigue, por favor. Aquí está. Entonces te dice síndrome coronario agudo, epidemiología, fisiopatología del síndrome coronario, presentación clínica, supranivel del ST, estratificación del riesgo, los scores, tratamiento en la sala de emergencia. Sigamos, dale. Acá te dice tratamiento de la angina inestable,
e infarto, sin elevación del ST, antiisquémico, antitrombótico, revascularización miocárdica y esterilización de la placa de laterona, ¿sí? Entonces aquí te dice, tratamiento del síndrome coronario agudo, ¿entiendes? Que es importante. Acuérdate que le dice morfina, porque tienes que calmarle el dolor al paciente. Acuérdate que la morfina te calma el dolor y te disminuye la precarga también. Al disminuir la precarga, porque te produce vasodilatación, ya te calma el dolor, prácticamente disminuye ¿qué? Prácticamente el gasto cardíaco, te disminuye la precarga, te disminuye la fuerza. Entonces es importante. ¿Qué más le vas a dar? Oxígeno al paciente. ¿Qué más? Nitroglicerina, que es importante, ¿ah? Para disminuir la precarga y la poscarga también. Aspirina, ácido acetil salicílico, 200 miligramos, para disminuir ¿qué? La agregación plaquetaria. ¿Entiendes? Esto de la agregación plaquetaria es muy importante que ustedes lo tengan presente. Las que van a ser ginecológicos, los que van a ser cirujanos, ginecólogos, todo eso es importante. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque si un paciente está tomando aspirina y luego tú lo operas, prácticamente él puede hacer hemorragia. ¿Entiendes? Te digo porque yo fui 17 años en el Verdaza, cogía los operados de corazón. ¿Entiendes? Y yo tenía que estar atento, porque el cirujano, por ejemplo, cuando tenía obstrucción del tronco de la coronaria, cuando te dice el tronco de la coronaria, es que si se obstruye el tronco de la coronaria, el paciente tiene un infarto masivo, entonces tenían que operarlo. Y dicen, no, dale aspirina nomás, porque ¿cómo nos vamos a poner a que se infarte totalmente? Luego queda en shock cardiogénico y termina muriéndose en el postoperatorio o intraoperatorio, ¿entiendes? Pero ¿qué era importante? Dice, ¿sabe qué? Mira, mándale a ver 4 unidades de plaquetas, porque cuando comenzamos a operar le ponemos la plaqueta y evitamos que sangre, ¿entiendes? Anteriormente digo, ¿cómo se forma el coágulo? ¿Por qué? Por la agregación plaquetaria, los glóbulos rojos y el factor de von Willebrand, ¿entiendes? Entonces cuando estás tomando aspirina, propio él, puede sangrar el paciente en una intervención quirúrgica. Entonces pila los que van a ser anestesiólogos, los que van a ser cirujanos, ¿entiendes? Preguntar qué está tomando el paciente. Si tomó ayer la aspirina, este paciente te puede sangrar en napa, como que se dice. O sea, no hay la agregación plaquetaria. Porque tanto el clopidogrel y la aspirina te inhibe la agregación plaquetaria el tiempo de la plaqueta. ¿Cuánto tiempo vive la plaqueta? De 4 a 5 días. Imagínate que es importante que tú lo tengas presente. Por eso el cirujano cardiovascular está muy atento, ¿entiendes? Dice, ¿sabe qué? Cuidado, no va a sangrar, pídele 2 o 3 unidades de plaquetas. Pero ahora hay féresis de plaqueta. O sea, antes era una unidad de plaqueta tuya, otra unidad tuya y tuya. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Ahora yo no, en un solo paciente te produce féresis de plaqueta y es como que le pongas 8 unidades de plaqueta de distintos pacientes. ¿Por qué están haciendo eso? Lo que pasa es que si yo le pongo, ella es grupo A, ella es otro grupo A, hay otro grupo B, C, o sea, de grupo sanguíneo. Si yo tengo, acuérdate que antes transfundíamos sangre al paciente, ¿entiendes? Al paciente que tenía insuficiencia renal crónica. Entonces, si le poníamos plaqueta a este paciente, de diferentes pacientes, ¿qué iba a tener? Muchos anticuerpos y luego rechazaban el órgano, o sea, el riñón, ¿entiendes? En cambio, si es de un solo paciente, hay menos cantidad de anticuerpos. ¿Me estoy explicando o no? Entonces, ahora cambió la medicina, yo diría que estos últimos 10 años, que hace féresis de plaqueta, se llama féresis de plaqueta. Entonces de un solo paciente sacan y le ponen una unidad de plaqueta y esa unidad de plaqueta le suben más de 100.000 plaquetas a ese paciente. Excelente. ¿Sí me estoy explicando o no? Bueno, cuando sean residentes ahí lo van a entender. Ahorita no, pero es muy importante lo que te estoy diciendo, ¿entiendes? Y ustedes tienen que aprender, ¿entiendes? Tienen que aprender sí o sí porque ustedes van a asesorar a sus padres. ¿Entiendes? A mí me preocupa que veo iatrogenia y a veces ¿qué? A veces de médicos, ¿entiendes? Digo, yo estaba yendo, no sabía de tal cosa. Pero bueno, tengo que respirar profundamente y yo le digo, mira, yo te estoy enseñando, el hecho que estás pensando en tu enamorado o en que va a llover, eso ya es problema tuyo, ¿entiendes? Yo cuando era estudiante de medicina, ¿qué estar enamorado? Estaba enamorado de los libros. Quería
yo tenía hambre de comer y hambre de triunfar, ¿entiendes? Entonces tienes que dedicarte a esto para entender. Aquí te está diciendo el propio de la aspirina, prácticamente cómo, a dónde inhibe prácticamente la agregación plaquetaria. No te olvides que la aspirina, ¿qué pasa? La ciclooxigenasa es una... ¿Qué es la ciclooxigenasa? Ya me hacen hasta olvidar ustedes, ¿entienden? ¿Qué es la ciclooxigenasa? ¿Cómo? Claro, ¿entiendes? Pero ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Entonces te bloquea la agregación plaquetaria, no deja que haya adherencia. Las prostaglandinas, hijo, prostaglandinas de la ciclooxigenasa. Entonces mira, por 3 mecanismos distintos te bloquean, y eso es importante porque muchos de estos pacientes se lo anticoagulan. Vamos, hijo, vamos, dale. Aquí te está explicando por qué al paciente le ponen ácido acetilsalicílico. Dice, ¿por qué? Antiagregación plaquetaria, dice, disminuye la mortalidad, fibrinolisis, ¿ya? Disminuye de nuevo el infarto no fatal, efecto aditivo de los fibrinolíticos, lo ayuda a los fibrinolíticos. Los fibrinolíticos, ¿qué te hacen? Te lisan el coágulo, te lo destruyen, te lo agregan. Entonces, esto lo ayuda a la aspirina. Cuando a todos los pacientes con síndrome coronario agudo hay que darlo, ¿sí? Tenerlo bien claro, dale, sigamos. Entonces aquí dice, ¿cómo le vas a dar? Vía oral, 200 a 300 miligramos de ataque y 100 miligramos cada día de mantenimiento. Atención, alergia es la única contraindicación, asma o úlcera péptica. Acuérdate que esto es importante. Acuérdate que el ácido acetilsalicílico ya es prácticamente un antiinflamatorio no esteroide, y los antiinflamatorios no esteroides te producen úlcera gástrica y te disminuyen las prostaglandinas vasodilatadoras a nivel renal y te llevan a la insuficiencia renal. Tienes que tener mucho cuidado. Te estoy hablando de los Voltaren, diclofenal, Feldene, Piroxicam, te estoy hablando. Pero la aspirina en un paciente que tiene angina de pecho o se infartó, tienes que darle el antiagregante plaquetario, ¿entiendes? Pero cúbreselo, dale con omeprazol, dale con Milanta, lo que sea, cubre eso para que no le produzca una úlcera, un sangrado, ¿entiendes? Entonces es importante tenerlo presente, ¿entiendes? Dice, la aspirina, los pacientes que no hayan tomado aspirina previa a la presentación deben masticar el comprimido de la aspirina dosis de 162, nivel de evidencia A, o 325, nivel de evidencia C. Aunque algunos ensayos clínicos han utilizado aspirina con cubierta entérica para la dosis inicial, se produce una absorción oral más rápida con formulación sin cubierta entérica. Dale, dale. Esto también es importante, los beta bloqueantes, ¿se entiende? Acuérdate que si el corazón está latiendo más, hay más consumo de oxígeno y esa arteria está obstruida, ¿qué me va a causar? Mayor infarto, mayor angina. Entonces, ¿qué tienes que dar? Si el paciente, aquí te dice, deben administrarse rápidamente los beta bloqueantes por vía oral a todos los pacientes sin contraindicación, independientemente de la perfusión concomitante de fibrinolítico, ¿no es cierto? Dice, es razonable administrar beta bloqueantes endovenosos rápidamente en pacientes sin contraindicación y especialmente si existen taquiarritmia o hipertensión. Mira, acuérdate que los beta bloqueantes disminuyen la frecuencia cardíaca. Yo puedo tener un infarto, ¿entiendes? Del ventrículo derecho y la coronaria derecha vasculariza ¿qué? El nódulo sinusal y puedo tener una bradicardia de 30. No me vas a dar un beta bloqueante, pues me vas a bloquear más y me vas a matar, ¿entiendes? Entonces es importante que tú lo sepas, que está en contraindicado cuando tú tienes una frecuencia menos de 60. ¿Por qué? Porque te va a bloquear los beta bloqueantes. Y si está con 90 de sistólica tampoco le vas a dar porque está el paciente hipotenso y eso te baja la presión. ¿Ya viste por qué tienes que estudiar farmacología? ¿Entiendes? Para ver a quién da o no le da. ¿Sí? ¿Me estoy explicando o no, chicos? Vale, pilas por favor, porque eso son preguntas de examen y luego va a decir, no sé cuál no. De que estés atento porque te estoy diciendo, cuando yo te alzo el tono de voz, significa que quiero que te despiertes y lo tengas presente. Porque he visto que matan a los pacientes, porque le das a un paciente un beta bloqueante cuando tiene 90 sistólica, cuando tiene 40, o sea, lo estás matando, pues, o sea, no tienes ni idea.
¿Entiendes? Simplemente porque leíste el libro y ya lo pones de paz. Tiene su contraindicación, te dice que no. Pero cuando es hipertenso, ponte contenta. Está consciente de frecuencia, ponte contenta, porque le da y te baja la frecuencia a 60, 70. ¿Entiendes? Entonces sigamos, dice, tratamiento a largo plazo, estabilización de placa, tratamiento posiblemente benéfico sin efectos comprobados. Bueno, dale, sigamos esto, no, dale, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? La nitroglicerina, que es importante, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces aquí te dice, ¿por qué la nitroglicerina? ¿Entiendes? Acuérdate que esto te produce, ¿qué? Óxido nítrico, y el óxido nítrico te produce vasoconstricción o vasodilatación. O sea, te disminuye el retorno, por eso te dice, mira, disminuye el retorno venoso, ¿entiendes? La nitroglicerina. Entonces, si tienes 80-40, ¿le vas a dar nitroglicerina? No, pues si el paciente está chocado y lo que tienes que darle más vale un poco de volumen y mejorar la fuerza de contracción de ese paciente, ¿entiendes? Entonces sí es importante que lo tenga. Disminuye la precarga y el consumo de oxígeno, te está diciendo de la nitroglicerina y los nitratos, porque te disminuye, te produce vasodilatación venosa y algo arterial. El nitroprusiato de sodio sí es arterial, pero la nitroglicerina es venoso, ¿entiendes? Entonces dice, disminuye el dolor isquémico, por supuesto, disminuye la precarga, y al disminuir la precarga, ¿qué te disminuye? El gasto cardíaco, el trabajo cardíaco, entonces le va a calmar el dolor, ¿entiendes? Mira que en el diagnóstico diferencial de un paciente que viene de angina de pecho, que viene con, le das isordil sublingual y el paciente le calma el dolor, porque el isordil también te produce venodilatación, o sea, te produce dilatación de las arterias coronarias, y eso lo ayuda al paciente a tener. Entonces tú dices, no, ese dolor que tiene ahí es porque es isquémico. ¿Por qué? Porque respondió a la nitroglicerina, ¿entiendes? Dosis terapéutica. Mira que es importante tenerlo presente con el paciente. Entonces te dice, dolor isquémico, dilata las arterias coronarias, por eso le dan la nitroglicerina, ¿entiendes? ¿Ya? Dice, ¿cuándo dar? Dice, dolor con el síndrome de coronario agudo, en especial en presencia de hipertensión. Mira que en hipertensión lo das, ¿no es cierto? En insuficiencia cardíaca, porque te disminuye la precarga y la poscarga. En grandes infartos de pared anterior e isquemia persistente, nitroglicerina. Pilas, por favor, sigue. Mira que te está hablando de la nitroglicerina. ¿Cómo le das? Dice, nitrato 5 miligramos cada 5 minutos, pero tienes que tomarle la presión, ¿ya? Y intravenoso, nitroglicerina de 10 a 20 microgramos por minuto. Dice, aumentar de 5 a 10 cada 5 o 10 minutos, pero tienes que tomarle la presión, ¿entiendes? Acuérdate que esto, la nitroglicerina, ¿qué es? Es un vasodilatador. ¿Y qué te produce? Hipotensión. Entonces tienes que tomarle ya la presión al paciente. Generalmente en muchas coronarias lo tienes con la vía arterial, ¿entiendes? O sea, coge la vía arterial ahí y otros lo tienen y cada minuto, cada 2 minutos le toman la presión. Pero cuando tú estás usando nitroglicerina que te produce hipotensión, tienes que tomarle la presión. No es que le tomaste cuando ingresó y ya te olvidaste, ¿entiendes? Por eso son los paros cardíacos, porque no hay una continuidad en examinar al paciente. Usted tiene que ser obsesivo, porque el paciente puede que no tenga rales crepitantes, o sea, no tiene falla de bomba, pero que después que se infartó tiene rales crepitantes, pero ni siquiera lo ocultaste. ¿Ya? Cuando vino tenía 130-80 de presión, pero ni siquiera en una hora ni siquiera le tomaste la presión, ¿entiendes? ¿Y qué pasó? Ya tiene 90-40 y pum, le da nitrato. ¿Qué le va a producir? Mayor hipotensión. Examinen a los pacientes, ¿entiendes? No sean como ahorita que van al hospital y ni siquiera llevan un oxipulsímetro, ni llevan un tensiómetro. Tiene que llevarlo, ¿entiendes? Y es la cultura que uno debe tener como médico, ¿entiendes? Para diagnosticar a un paciente, ¿qué tenemos que hacer? Examinarlo, pues comienza con los signos vitales. No lo hacen ustedes porque ni siquiera van con el estetoscopio. O sea, eso me cuesta a mí. Cuando yo a tu edad era obsesivo, tenía el oftalmoscopio, tenía oxipulsímetro, no había. Ese oxipulsímetro, si había en las terapias, era uno grandote así, y no iba a llevarlo al hospital, pues no es cierto. Ahora no, mira que tienes ese pequeño y tranquila te da. Bueno, sigamos en pocas palabras. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué te dice la nitroglicerina? Los nitratos no deben administrar a los pacientes ya que tienen menos de 90 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Ya entiendes? Debajo del valor basal habitual. Mira que te está hablando de la sistólica, ¿no? Bradicardia severa, menos de 50, no le debes dar. Taquicardia, más de 100. Sospecha de infarto del ventrículo derecho. El infarto del ventrículo derecho es algo serio, ¿entiendes? Porque acuérdate que todo lo que está en el ventrículo, en la aurícula derecha va al ventrículo derecho y el ventrículo derecho te bombea hacia el pulmón oxigenario y lo va a llevar ¿a dónde?
a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces, si está infartado, no te va a bombear bien el ventrículo derecho, entonces baja el gasto cardíaco. Y si tú le pones nitroglicerina, más hipotensión, más disminuye el gasto cardíaco, ¿entiendes? Entonces, ten cuidado. D2, D3 y ABF. D2, D3 y ABF, hay esos cambios. Te está hablando de que hay un infarto de cara de ventrículo derecho, ¿no? Dice, los nitratos no deben ser administrados en pacientes que hayan recibido inhibidores de fosfodiesterasa por disfunción eréctil en las últimas horas. ¿Por qué? Porque te produce mayor vasodilatación y te produce más hipotensión, ¿entiendes? Entonces mira qué es importante esto. Algo más. Dice, el clopidogrel, ya es importante, es 75 mil. Dice, ¿por qué dar? Dice, disminuye la agregación plaquetaria, disminuye la mortalidad en el infarto no fatal, disminuye la isquemia, el de revascularización miocárdica, o sea, el bypass que le hacen al paciente, ¿entiendes? Revascularización miocárdica es el bypass coronario, ¿entiendes? En antes se operaban más a los pacientes, porque después yo explico al último, ya, porque cogían la arteria, la mamaria y se la ponían en la coronaria, ¿entiendes? O le sacaban la safena acá, la vena safena, y le ponían acá en el corazón. Entonces tienes que tener muy en cuenta esto. Dice, efecto aditivo de la aspirina. Y cuando todos los pacientes con síndrome coronario agudo hay que darle ácido acetilsalicílico y ¿qué más? Clopidogrel. Ya, dale, sigamos. Dice, clopidogrel, ¿qué pasa? ¿Cómo? 300 miligramos. La primera dosis es 300 miligramos. Cada comprimido viene de 75 miligramos. Supone que tienes que darle ¿cuánto? 4 comprimidos. Atención, sangrado activo, ten cuidado con el sangrado activo. Acuérdate que la estreptoquinasa o la RTPasa, ¿qué te produce? Sangrado, ¿entiendes? Entonces yo tengo que estar atento si hay hematuria o no, si hay equimosis, ¿entiendes? Dice, entonces, atención, sangrado activo, diálisis hemorrágica, insuficiencia hepática, suspender 5 a 7 días antes de la revascularización miocárdica coronaria, ¿entiendes? Entonces mira que es importante. Los chicos que fueron hoy día y que han ido ayer, ayer estamos domingo, de los días anteriores, yo les vengo hablando, espérate un momento, ya, yo les vengo hablando de este problema de insuficiencia hepática. El paciente histérico, yo digo, es importante ver el tiempo de protrombina, ¿entiendes? El tiempo de protrombina. Acuérdate que el tiempo de protrombina prácticamente te habla de los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10, y el tiempo de protrombina se prolonga cuando tiene falla hepática. Entonces, siempre un paciente histérico, yo tengo que medirle el tiempo de protrombina, ¿entiendes? Acuérdate que un paciente histérico o un cirrótico pueden tener que hiperesplenismo y tener plaquetas bajas, ¿entiendes? Es un problema ahí. Entonces, es ver todo, por favor. Usted va a seguir siguiendo yo al hospital y ahí te explico algunas cosas. Ahorita tengo que seguir esto para que tenga una idea de todos los problemas que el paciente tiene. Entonces, aquí te está hablando que el clopidogrel y la aspirina tienes que suspenderla ya de 5 a 7 días antes de hacerle la revascularización miocárdica, ¿entiendes? Que es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué yo te dije? Porque puede sangrar el paciente. Acuérdate que cuando tú cortas, ¿qué pasa? Se forma la agregación plaquetaria, el coágulo, ¿entiendes? ¿No ves que siempre, si uno, mira, me corté aquí, me paró el sangrado, pues tengo buenas plaquetas, pero que si yo tuviese tomado aspirina probablemente seguía sangrando y tenía que estar por lo menos 1 hora apretándome ahí, ¿entiendes? Entonces siempre es importante estar atento a esto, ¿entiendes? Que ya te expliqué cuando hay revascularización miocárdica con esos pacientes, ¿entiendes? Dale, ¿qué más? Entonces aquí te está hablando beta bloqueante. ¿Por qué tienes que darle? Para disminuir la frecuencia cardíaca. O sea, si disminuye la frecuencia cardíaca hay menos consumo de oxígeno. Y ya te expliqué que cuando hay una obstrucción coronaria, ¿qué pasa? Hay estrechamiento en la arteria coronaria, ¿entiendes? Entonces eso impide que haya una buena oxigenación en el músculo. Entonces los beta bloqueantes van muy bien, ¿entiendes? Dice, pues disminuye la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Disminuye el tamaño del infarto
las arritmias, porque hay arritmia de reperfusión, que puede ser una taquicardia ventricular. Y una taquicardia ventricular en un paciente que tiene una obstrucción de la arteria coronaria, prácticamente te hace una fibrilación ventricular, termina en paro cardíaco. Entonces el beta bloqueante te evita esa taquicardia ventricular, o sea, está comprobado. Disminuye la mortalidad y disminuye un nuevo infarto. Cuando síndrome coronario agudo, dale, ¿entiendes? Los beta entonces eso ya lo dije. Dale, sigamos. Entonces aquí dice, los beta bloqueantes, ¿qué beta bloqueante? El metoprolol, el atenolol. Dice, el metoprolol intravenoso, 5 miligramos, intravenoso lento, repetir después de 5 minutos, total hasta 5 miligramos. 50 miligramos por vía oral cada 12 horas por 24 horas. Luego 100 miligramos cada 12 horas, dependiendo de la presión arterial. Acuérdate que esto te baja la frecuencia cardíaca y te baja ¿qué? La presión arterial. Mayor presión arterial, más trabajo cardíaco, aumenta la resistencia vascular sistémica. El propanolol, bueno, acá el propanolol más se lo usa ahora para la que, para el paciente que tiene hipertiroidismo, ¿entiendes? Para bajarle la frecuencia y todo. Pero aquí te está hablando el atenolol, 5 miligramos intravenoso lento, repetir después de 10 minutos, total 10 miligramos y 50 miligramos vía oral cada 12 horas por 24 horas, luego 100 miligramos cada día. Dale. O sea, mira los beta bloqueantes. Atención, no le debes dar cuando. Mira que te dice, eso es farmacología, así que aprendan para que una vez en farmacología te rías cuando te hagan esas mismas preguntas. Pero si no estudias ahora, luego tienes problemas en farmacología y te queda de año. Porque la mitad de la gente se queda en farmacología de año. Espero que ustedes no, pero comiencen desde ahora a estudiar. Porque cuando uno ya entiende por qué se lo usa, cuando lea farmacología ya te va a quedar más, se te va a quedar en el subconsciente, ¿no es cierto? Entonces te dice beta bloqueante, atención, cuando se contraindica, dice frecuencia cardíaca menos de 50. Por supuesto, si ya tiene un bloqueo AB, no le vas a dar un beta bloqueante porque terminas poniéndole un marcapaso, ¿no es cierto? Entonces, presión arterial sistólica menos de 90, está hipotenso. Y si tiene menos de 90, ¿qué significa? Que probablemente el paciente tiene un shock cardiogénico, ¿entiendes? Mira, entonces yo tengo que estar atento. Bloqueo AB, ya, insuficiencia cardíaca y edema agudo del pulmón, ¿entiendes? Entonces mira que si hay insuficiencia cardíaca y está con edema agudo del pulmón, ese paciente no le puede dar, ¿entiendes? La nitroglicerina y mejorar la fuerza de contracción, ¿entiendes? Entonces, EPOC y asma, acuérdate que esto, los beta bloqueantes te desencadenan. ¿Qué es el EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y el asma prácticamente te produce ¿qué? Broncoespasmo. Los beta bloqueantes te producen broncoespasmo y están contraindicados en los pacientes asmáticos. ¿Entiendes? Entonces es muy atento, porque imagínate que tiene un infarto y todavía le produce mayor broncoespasmo. O sea, que estás loco. Pues. Tienes que entubarlo y respirarlo y ponerte a rezarlo. ¿Ya? ¿Qué más te queda? ¿Entiendes? No, o sea, cuando tú haces terapia intensiva te vienen los pacientes más complicados. ¿Entiendes? Si es un problema para uno, tienes que estarse imaginando cómo más ayudarlo. Enfermedad vascular periférica, esa es claudicación intermitente y diabetes mellitus. Entonces mira que es importante esto de acá, de la contraindicación. Analgésica, acuérdate que ese dolor tienes que calmarlo. Chévere que tú le des a ese paciente nitroglicerina y le calme el dolor, pero hay otros que no le calman. Entonces sigue con el dolor. Entonces, ¿qué tiene que darle? Analgesia, ¿qué? Morfina. Sulfato de morfina de 2 a 4 miligramos, la ampolla viene de 10 miligramos, endovenoso con incremento de 2 a 8 miligramos, endovenoso repetido a intervalos de 5 a 10 minutos. Es el analgésico de elección para el manejo del dolor asociado a prácticamente a infarto de miocardio. ¿Por qué? Porque te disminuye la precarga y la poscarga, te ayuda, te calma prácticamente el dolor. ¿Ya? Entonces, morfina, ¿por qué tú tienes que darle? ¿Por qué? Disminuye el retorno venoso. Si te disminuye el retorno venoso, ¿qué pasa? Te disminuye el gasto cardíaco, disminuye la precarga y el consumo de oxígeno, disminuye el dolor isquémico, mira, y la ansiedad. A veces la ansiedad te produce más descarga de adrenalina y noradrenalina. No te conviene tener ese corazón latiendo demasiado. 140 es mucho, imagina.
Entonces, eso es muy importante. Imagínate 140 en un paciente de 60, 70 años, termina infartado. Hijos, usted ahorita en este momento te ríes, pero es verdad. ¿Entiendes? ¿Qué pasa cuando tú le das mucha adrenalina a un paciente, noradrenalina, adrenalina, dopamina, a un paciente de 70 años, 80 años? ¿Entiendes? Más, termina infartado, termina con arritmia, ¿entiendes? Porque ellos tienen obstrucción de la arteria coronaria. Ustedes lo toleran, pero ese paciente no. Entonces es importante que lo tengan. Dice, ¿cuándo? Cuando hay dolor persistente, te está hablando de la morfina y evidencia ya. Entonces, o cuando hay edema agudo del pulmón. En el edema agudo del pulmón lo usamos también, hipertensivo, usamos la morfina. Eso lo ayuda al paciente. Dale, ¿qué más? Ahí dice, aquí te está hablando de cómo, de 2 a 4 miligramos. No te regresaste. Bueno, tranquilo. De 2 a 4 miligramos y ven, repetir 2 a 8 miligramos cada 5 a 15 minutos según la necesidad. ¿Ya? ¿Y qué más? Atención, yo que te dije que prácticamente la morfina que te disminuye la precarga, entonces te puede producir hipotensión. Entonces está contraindicado cuando la presión arterial sistólica tiene menos de 90. El paciente que está en un shock cardiogénico, pues, ¿entiendes? Y le vas a bajar más la presión. Frecuencia cardíaca más de 100 o de menos de 50. Infarto del ventrículo derecho, te disminuye el retorno venoso. ¿Entiendes? La morfina. Depresión de la ventilación. Acuérdate que la morfina, ¿qué? Te disminuye, ¿qué? El centro respiratorio y te puede dar apnea y eso te agrava más. Entonces tienes que estar atento que le está dando y si hay depresión respiratoria. Si hace depresión, entubarlo y respirarlo para oxigenarlo bien. Entonces dice, depresión de la ventilación. ¿En qué? En el EPOC. Náuseas, vómito, es común. Acuérdate que el derivado morfínico, la morfina está bien, pero ahora están usando mucho tramal, el tramadol. El tramadol es un derivado morfínico, te produce náusea, vómito, y a veces tenemos que nosotros darle 2 o 3 ampollas de tramadol para las 24 horas, pero ponerle metopropamida, ¿entiendes? Que metopropamida es prácticamente un antiemético. Es un antiemético y eso es importante usarlo porque es derivado morfínico y la morfina te produce náusea, vómito, ¿entiendes? Entonces es importante darle el antiemético, la metopropamida. Dale, ¿qué más? Sigamos, dale, sigamos. Dale. Ahí. Entonces, acá te está hablando elementos para plantear el estudio invasivo, o sea, estudiarlo al paciente. Angina recurrente a pesar de la terapia. Entonces, si tú tienes una angina, es importante que estudiarlo, porque tú quieres saber qué arteria está obstruida. Entonces, perdón. ¿Qué dicen? ¿Qué pasa, por favor? ¿Qué están hablando? Yo estoy pensando, oye, esto es frecuente, ¿entiendes? Es importante que tú lo tengas presente, porque alguien de tu familia va a tener una angina o alguna cosa. Entonces es importante que tú lo sepas, ¿entiendes? Si nosotros sabemos, a mí me llegó el doctor Bolívar Barreto, ya se murió. El doctor, cuando yo era residente, un infarto de miocardio. Él era de 100 estudiantes, pasaban 4 a segundo año. En primer año dejaba todo. Todo ese testín tenías que aprendértelo de memoria, de la anatomía. Entonces los 4 que pasaban eran premios Contenta en la universidad, te hablo de la estatal, ¿entiendes? Y él prácticamente le exigía a ellos y estudiaban fuerte. Bueno, él me cayó, siempre los profesores dicen, no, usted me va a atender, y uno dice, qué loco que te voy a atacar. Me tocó a él, ¿entiendes? Un infarto de miocardio, el doctor Bolívar Barreto. Salió vivo, tranquilo, salió vivo. Entonces me interesa que ustedes aprendan, porque ustedes lo ven lejos, pero van a estar en la emergencia y va a llegar profesores y familia de ustedes. Entonces a mí me interesa que tú aprendas. Y esto es sencillo, es fácil. El libro te habla un montón de cosas, pero es muy práctico, ¿entiendes? Entonces el doctor Bolívar Barreto prácticamente cayó en mis manos, ¿entiendes? Luego otro doctor que fue rector de la Universidad Católica, ya, neurocirujano, él me llevó con una pancreatitis un sábado, en la época que nadie iba, simplemente el residente lo atendía, también se salvó, ¿entiendes?
Y un montón de profesores que he visto, me dice, Bolívar, tengo esto y tal cosa. Entonces usted tiene que aprenderlo en pocas palabras. Trato yo de enseñarle a ustedes para hacérselo fácil. Pero sigamos, ¿entiendes? Por si no, Rubén me llama la atención. Entonces, ¿qué te establece? Entonces dice, tratamiento a largo plazo, estabilización de la placa, reducir la inflamación. Acuérdate que cuando estás con el colesterol, triglicérido alto, hay inflamación en el endotelio, ¿entiendes? En la arteria. Disminuir el contenido lipídico. Ya entiende por qué le dan, a estos pacientes le dan Lipitor, ¿ya? Atorvastatina, ¿entiendes? Para evitar eso, ¿ya? Reducir la trombogénesis, mejorar la función endotelial y prevenir el vasoespasmo, ¿entiendes? Dice tratamiento a largo plazo de estabilización, los antiplaquetarios, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los antiplaquetarios? ¿Cuáles son los antiplaquetarios? Penicilina. Aspirina. ¿Quieres darle penicilina? Muy bien, felicitaciones. Dale. Tranquilo, no se te va a olvidar nunca. Sí, ya. Ácido acetil salicílico. Y el otro, ¿cuál es? El clopidogrel, ¿entiendes? Ajá, clopidogrel. Clopidogrel, sí. Entonces, mira, los antiplaquetarios por el tratamiento del efecto comprobado, los beta bloqueantes, te está hablando del atenolol, ahora hay el carvedilol también, y eso lo usamos para bajar la frecuencia. Inhibidores de la ECA, si tiene insuficiencia cardíaca o hipertensión, yo que te he dicho las clases anteriores, que estos inhibidores del enalapril tienes que usarlo en los pacientes que son diabéticos, hipertensos y tienen proteinuria, porque cuando le controlas tú la presión a este paciente 120-80 hay menos proteinuria, pero si no le controlas la presión hay más proteinuria, y son esos pacientes que hacen insuficiencia renal, pero te hacen ¿cómo te digo? Tienen proteinuria y luego terminan mal. Insuficiencia renal y ven con esos pacientes que ven en el hospital, edematizado, todo un desastre. Entonces tenemos que cuidarlo a esos pacientes, darle enalapril y controlar bien la presión para que no haya tanta proteinuria, no te haga un síndrome nefrótico, una nefritis, una glomerulonefritis. Inhibidores de la queca y las estatinas, ¿entiendes? Dale, ¿qué más? Tratamiento a largo plazo, efecto de estatina. Allá, las estatinas, ¿qué pasa? Reducen el contenido lipídico, o sea, te bajan el colesterol, el triglicérido, reducen la inflamación. ¿Y qué más? ¿Ya? Atenúan la trombogénesis y la aterogénesis. Entonces, mira la importancia de tratar de disminuir la cantidad de colesterol, triglicéridos del paciente, ¿entiendes? ¿Ya viste por qué molesta? No, tiene que bajar de peso y cuánto tiene colesterol. Eso es muy importante. Terapia dice, la terapia hipolipemiante puede disminuir la inflamación, disminuye el número de macrófagos, ¿entiendes? Disminuye la expresión de las metaloproteínas, aumenta el colágeno intersticial. Acuérdate que la fibra colágena te produce fibrosis. Acuérdate que si no tienes el endotelio, ¿entiendes? Las células endoteliales, ¿qué pasa? Y hay colágeno, ¿qué hace? Hay adhesividad plaquetaria. El endotelio es muy importante, ¿entiendes? Disminuye la expresión de serolectina y disminuye los depósitos de calcio. Acuérdate que las calcificaciones, aquí está, los efectos de la estatina sobre la estabilidad de la placa. Mira la placa, ¿no? Pero aquí, ¿qué pasa? Se estabiliza, ¿entiendes? Acá ya prácticamente hay glóbulos rojos, se rompen. Entonces, pero la estatina, prácticamente con estatina, mira, la bendice, se epitaliza nuevamente y estabiliza que prácticamente el ateroma. Ese es el fin de la estatina que le dan a los pacientes. Así como le dan aspirina al paciente, clopidogrel, ¿entiendes? Un beta bloqueante, también le dan estatina para que el colesterol y triglicéridos no esté elevado y también te pueda epitelizar prácticamente el epitelio de estos pacientes. Dale, ¿qué más? Entonces, bueno, este es el doctor René Favaloro. René Favaloro era un argentino ya que vivía en La Pampa. La Pampa es como que viva, no puedo decir Manaví porque se van a sentir resentidos ustedes, pero es un halago del doctor Favaloro, ¿entienden? Ahora hay una universidad en Buenos Aires, la Fundación Favaloro que hizo él, ¿entiendes? Él fue como a los 38 años a Cleveland y perfeccionó el bypass, dale. Perfeccionó esta técnica de bypass. Los norteamericanos lo declararon héroe nacional porque por ese bypass prácticamente el paciente ha salvado a millones de personas, ¿entiendes? Porque ya los cirujanos cardiovasculares hacen, ¿entiendes? Sí. Pero ¿qué pasa? Hizo estos bypass, ¿entiendes? Sigue, dale. Sigue, por favor, dale, sigue. Entonces, aquí esperemos. Entonces, mira,
el doctor Favaloro fue y hizo un hospital. Y es como que trabajaba para el Seguro Social, es el PAMI, ¿entiendes? Mira de médico, él hizo una clínica grande, operaba para el gobierno, 10, 12 cirugías diarias hacía el paciente. Pues estaba ayudado por otros cirujanos. Siemens, todo le daban los mejores equipos para que él los utilice, ¿entiendes? Pero ¿qué sabe? Como a los 73 o 74 años, Favaloro prácticamente entró en quiebra porque no le pagaba el gobierno argentino lo que está haciendo el Seguro Social, el gobierno con el Seguro Social. Pero en este caso era la Fundación Favaloro, ¿entiendes? Estaban los mejores cardiovasculares de Buenos Aires, ya esos pacientes salían muy bien. Bueno, mandó una carta y se suicidó él, ¿entiendes? Pero pero no achacando, sino como una protesta, ¿entiendes? Lo que está pasando en el Ecuador, que toda la gente roba y todo, y se le preocupa de la gente. Se mató él, se pegó un tiro aquí, el corazón, ¿entiendes? Achacando que el PAMI, que el gobierno no lo ha querido ayudar y todo. Por supuesto, él era un hombre conocido mundialmente, fue una vergüenza. Y nosotros los médicos, imagínate, ayudamos a la gente, pero necesitamos nosotros, ¿entiendes?, que la parte del gobierno nos dé la medicación, nos dé todo, ¿entiendes? Y a él le debían millones de dólares y no le querían pagar. Le estaban costando lo que hacen aquí, cobrarle un 25%. ¿Por qué? Si yo he venido a trabajar acá. Se pegó un tiro y se mató, ¿entiendes? Y tipo trabajando ya lúcido, prácticamente, no con depresión ni nada. Espérate un momento, tranquilo. Vale la pena, ¿entiendes? Porque ya te digo, fue un médico, ya te digo, del campo, que se fue a los Estados Unidos, pasó todos los exámenes y brilló, ¿entiendes? Yo respeto mucho a los médicos en los cantones pequeños. Yo he trabajado en hospitales grandes, pero yo pienso que ellos saben mucho, porque un médico de un cantón pequeño, de una parroquia, él te puede sacar una esquirla del ojo y un cuerpo extraño de la oreja, de la nariz. Tú me pones eso y no sé qué hacer. Pues si viene un paciente, lo entubo, lo respiro y todo. Entonces yo le tengo un gran respeto y cariño a los médicos que son de fuera, que están en hospitales pequeños, porque creo que hacen mejores cosas que nosotros, que vemos pacientes entubados y que manejamos la vía central, que manejamos el ventilador, porque ellos ayudan a más gentes. Tal vez yo ayudo a gente que está muy grave, ¿entiendes? Entonces eso fue la historia del doctor Favaloro. Entonces él que perfeccionó la técnica del bypass, ¿entiendes? Y lo declararon héroe nacional en Estados Unidos. Y él, bueno, tú sabes que nuestro país, nosotros los latinos, somos es como que te vayas a los Estados Unidos y luego cuando tengas 60 años, ya tú sí o no estás y tú quieres regresar, ¿entiendes? Nuevamente. Él no se casó, él era soltero en pocas palabras, ¿entiendes? Y tenía unos sobrinos por dedicarse a la medicina. Son esos tipos que, bueno, tranquilo, quedemos ahí, pero o sea, con eso. Pero yo tenía que hablarlo, ¿entiendes? El chino Ayón, el doctor Ayón, trabajó con el doctor Favaloro 12 años, va a ser profesor de usted en cardiología. Y él dice, sí sabes, Bolívar, trabajé 12 años con él en recuperación cardiovascular en la Fundación Favaloro y me olvidé de tomarme la foto con él. Y es verdad, pues, uno trabajaba, pero, ¿entiendes?, por los pacientes y luego salías muerto al otro día a las 5 de la tarde y querías dormir y no habías dormido toda la noche. Entonces uno no estaba pensando en tomarnos una foto, sino en trabajar, aprender más y ayudar a la gente. Espero que esa conducta ustedes la tengan, ¿entienden? Y la foto ahora que la tienes aquí en la cámara no hay ningún problema, te pueden tomar la foto con quien quiera. Bueno, hablando y haciendo. Esto es el cateterismo que tú haces y la angioplastía que le hacen al paciente. Mira acá, ahí dice, muchas de estas lesiones pueden dilatar, tranquilo. Es poco a poco, tranquilo, que es muy importante. Entonces mira el cateterismo, tú te vas por la femoral, arteria femoral o por la radial, ¿entiendes? Y te metes acá, ¿ya? Y aquí está el ateroma, que obstruye, ¿entiendes? Esto dice, muchas de estas lesiones pueden dilatar. O sea, ahí le ponen los stents. ¿Se han escuchado el stent que le ponen al paciente? Bueno, con este cateterismo, los hemodinamitas lo hacen, ¿entiendes? Y dice, para ello, a través de un catéter colocado a la entrada de la arteria coronaria. Permite explicarle que es muy importante.
se pasa una fina guía a través de la lesión. Mira, esta es la guía que pasa. Sí. Entonces, la estenosis producida por la placa de colesterol, por ahí se pasa la guía, ¿entiendes? La arteria coronaria izquierda, ahí tú ves, colocación de la guía. Dale, ¿qué más? Sigue. Tranquilo, despacio. Entonces, ¿qué pasa? Se infla la introducción del catéter, del balón, mira, acá, y se lo infla prácticamente. El balón se lo infla para prácticamente que esta estenosis ceda. Dice, procedimiento insuflado del balón con angioplastía, con ruptura de placa de colesterol y desinflado del balón. Aquí está, se infla y luego se desinfla. Dale, vamos encima. Mira cómo queda, se saca eso. Entonces, ahora le ponen, a continuación se extrae el catéter del balón, prácticamente se anchona y dice, por lo general, implanta un stent, ¿entiendes? Vamos a, sí. Estos son los stents, sí. Entonces, esos stents lo colocas tú, queda en la coronaria. El stent es un tubo de malla metálica, esto, ¿ya? Y una especie de muelle, generalmente de acero inoxidable, autoexpandible, que se coloca en el interior de la arteria coronaria lesionada para evitar que se vuelva a cerrar. O sea, eso se introduce en la coronaria plegado, adosado del balón y también plegado con un catéter balón. Algunos stents de nueva generación llevan incorporados diversos medicamentos, ¿ya? Tracoelimus, bueno, todos corticoides, ¿ya? Y para prevenir la reestenosis de la arteria coronaria, hecho relativamente frecuente. Tipo, mira los stents cómo está y lo ponen así. Entonces mira cómo está acá, obstruido, y acá con el stent hay mejor permeabilidad. Entonces eso está evitando los bypass que le hagan al paciente, sino que viene el hemodinamista, el cardiólogo le hace el cateterismo y pone los stent y evita que le abran prácticamente. Por una cirugía de tórax tienes que abrir el esternón y abrirlo y ahí hacer bypass, pero con eso, con el cateterismo, está ayudando, ¿entiendes? Y está viendo menos cirugía. Entonces aquí te dice la arteria coronaria, prácticamente ahí está con los stents, colocación de los stents, mira cómo está permeable, ¿ya? Entonces mira, están haciendo eso. Dale, ¿qué más? ¿Alguna pregunta? ¿Qué horas son? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Qué horas son? Todavía falta hasta las 8, ¿no? Yo quería darle sobre, bueno, no importa, no quieren ya 7:30 llegaron antes. Entonces mira, la próxima clase ¿vieron? Valvulopatía. Y también voy a hablar de, aprovechar la valvulopatía, hablar también de endocarditis bacteriana, para que tomen conciencia. A mí me interesa que ellos tomen conciencia, porque una faringoamigdalitis, que tú le tienes que poner penicilina unos 600.000 o 1.200.000, ahora ya te olvidas, luego el soplo te trae con te poner. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Sabes cuál es la queda? ¿Cuál?